Muy buenas tardes, amigos de este espacio acostumbrado entre nosotros del diálogo bioético. Hoy vamos a conversar con ustedes y nos acompaña de manera especial nuestro profesor Julio Canario. El profesor Julio Canario lo hemos invitado hoy para que nos colabore con todo su conocimiento y su experiencia y conversar relajadamente sobre la ética, qué es la ética, para qué sirve la bioética. Yo le propuse, previo a este inicio, al profesor que habláramos en general de la ética en los primeros minutos, a propósito de que entiendo que la ética es consustancial a todo ser humano, definitivamente, y el ser humano es inexorablemente un elemento moral, constitutivamente un elemento moral. Entonces, me parece que como punto de partida para este diálogo, el profesor Julio Canario, conocido entre todos nosotros, profesor académico de larga data de ética, bioética, de bioética de la investigación, con amplios espacios de publicación en varias revistas nacionales e internacionales, tiene todo un camino recorrido con donde su experiencia y el conocimiento y el trato, tanto en el aspecto humano, en su condición de psicólogo, sino también como colega especialista del área de la investigación. Estoy segura que toda esa experiencia nos puede permitir establecer un diálogo para compartir con ustedes de una manera natural, espontánea y sobre todo esperamos que muy enriquecedora. Buenas tardes, Julio, ¿cómo te sientes? Buenas tardes, Dafne, y a todos los compañeros del mundo de la bioética que están aquí con nosotros y también a los amigos, a los estudiantes que ya están acostumbrados a escuchar este diálogo bioético los jueves, ¿no? Ya es una parte de la cotidianidad, ya esperar cada jueves el lanzamiento de este diálogo bioético. Yo soy uno de ellos que está siempre esperando, ¿no?, el próximo diálogo y disfrutando del diálogo porque él queda grabado en YouTube. Entonces, a veces no jueves, a veces es un domingo, uno se sienta a escuchar el diálogo que ocurrió hace 2 semanas o hace 3 semanas. Así que es una belleza estar acá junto contigo, compartiendo este espacio, dado que ya también tu persona está asociada a este diálogo, ¿no?, estos jueves bioéticos. Y gracias a nuestro presidente, Jeffrey Lizardo, ¿no?, por la invitación tan amable que nos hace y sobre todo en este gran tema de hoy. Magnífico. Bueno, pues decía yo en principio, Julio, que el elemento moral es consustancial a todo ser humano. Por tanto, la ética está inherentemente codificado en nuestra esencia misma como ser humano. Y se me ocurría pensar, a ver si con esto coincides y al mismo tiempo puedes reforzar el pensamiento de que como seres humanos que tenemos elementos, tenemos valores, tenemos propensiones, prioridades. Hay un elemento fundamental, por supuesto, la dignidad, por encima de todo, pero hay un principio que desde que era estudiante siempre me llamó mucho la atención porque en lo personal me he podido dar cuenta el peso específico que tiene en todo análisis bioético y en toda ponderación ética, y es el principio de la prudencia. El principio de la prudencia nos enseñaron ustedes en las aulas, el valor que tiene y cómo juega un papel, diría yo que determinante, en un juicio, en una fundamentación equilibrada. ¿Qué me dices de eso? Desde el punto de vista ético. Así es, Daphne. Desde el punto de vista ético, esa prudencia es justamente esa virtud, ¿no?, que se espera que tengamos los seres humanos para actuar, ¿no? Y para actuar de una forma donde utilizamos el juicio, utilizamos lo razonable para tomar decisiones. O sea que va la prudencia desde Aristóteles, ¿no? Podríamos verlo como una virtud
y lo contrario sería un vicio, ¿no? Y ese vicio sería el actuar de forma desentrenada, sin pensar en las consecuencias. Entonces, una característica humana que ha sido constatada, ¿no? Desde la antigua Grecia hasta los tiempos actuales, es que hay una tendencia natural como humanos a, ¿no? Hacia los límites, ¿no? Hacia pensar cosas extremas. Y la prudencia se localizaría en el centro, ¿no? En el punto medio, en ser cautos, en antes de decir algo, no, como dicen, pensar antes de hablar, pensar antes de actuar. Entonces la prudencia sería ese valor, esa virtud, sobre todo, que nos lleva a considerar varias opciones y a tomarnos nuestro tiempo antes de tomar una acción deliberada. Y justamente la ética se envuelve dentro de esa virtud que es la prudencia, y hoy en día, como seres morales que somos, la prudencia estaría como uno de los grandes uh, aspectos o temas de lo que es la vida ética. Ciertamente, y es que no actuar con un sentido desequilibrado de la prudencia, de la imprudencia, de una u otra forma nos tiende a llevar a situaciones extremas, desagradables, con consecuencias indeseadas. Por tanto, este proceder, esta ponderación, este equilibrio, este análisis de pensamiento, como tú bien dices, antes de cualquier proceder, es lo que nos debe hacer uso de todas nuestras facultades en condición de ser humano, ser superior, inteligente, con control de nuestras decisiones. Y eso podríamos analizarlo desde la acción o actividad más cotidiana, domésticamente, hasta la más sofisticada del punto de vista de complejidad, del punto de vista de sofisticación tecnológica, porque sabemos hoy en día que con apretar una tecla pueden suceder cosas insospechadas. Sin embargo, esa activación, esa determinación debe estar absolutamente guiada por un sentido de prudencia, independientemente de que se disponga de la posibilidad de hacerlo. Entonces, también viene a mi pensamiento, profesor Canario, y creo que podríamos ir introduciéndonos en el elemento bioético, justamente la concepción primaria que tuviera Sears Hart sobre la bioética, porque definitivamente tuvo un pensamiento profético. Tuvo un pensamiento profético cuando, usando el término por primera vez, en los finales del 1800, a principios del 2900, en la revista que publicó su artículo, advertía sobre la necesidad de esa prudencia, de ese equilibrio, de ese manejo, esa influencia y administración del ser humano con toda la naturaleza, que es lo que da lugar a la utilización del término que se conoce por primera vez de bioética. Sin embargo, recientemente, cuando tuvimos nuestro Congreso Internacional de Bioética hace unos meses, en la apertura por el maestro Diego Gracia, cuando él hizo una historia bastante resumida, pero interesantísima, expresó en su discurso que el desequilibrio es lo que podría estar dando lugar a la situación de pandemia en que nos encontramos hoy. El no haber contemplado prudentemente esa utilización y esa injerencia de la investigación y de la participación del ser humano. Así es, Dafne. Hoy en día la preocupación de Hart y de Potter, ¿no? Sobre el origen de la bioética, si estas personas estuviesen hoy vivas, ¿no? Y estuviesen tocando madera, diciendo, míralo ahí, eso es sí. lo que yo predije hace ya más de 30 años. Justamente la confluencia entre la tecnología y
la toma de decisiones humanas que no advierten las consecuencias, ¿no? Entonces, hoy en día, a ver, hay que tener mucho cuidado con los distintos discursos que existen. Justamente la bioética puede ser vista, ¿no?, como algo que detiene la ciencia. ¿Para qué sirve la ética? ¿Para qué sirve la bioética? Algunos pueden pensar que la bioética no sirve para nada. No sirve para nada porque yo como científico ando buscando soluciones a los problemas de la humanidad, y sin embargo hay un grupo allá que se llaman bioeticistas que aparentemente andan deteniendo el conocimiento y andan deteniendo todo avance, ¿no? Esa es una de las formas en las cuales se ve el tema de la bioética, y se asocia el nacimiento de la bioética como con una suerte de detener la ciencia y su avance a como dé lugar. Entonces ahí estamos ante una visión extrema, tal cual, como habíamos predicho antes, ¿no?, con Aristóteles, a una visión que se va a un extremo. La bioética no desea detener la ciencia, ni mucho menos los bioeticistas, ¿no?, o las comisiones nacionales de bioética. Lo que hace la bioética es implantar o intentar, ¿no?, traer prudencia a la toma de decisiones, traer algún mecanismo y procedimientos que hagan que el ser humano, que la humanidad como un todo, ¿no?, pueda seguir avanzando sin caer en la imprudencia, como tú mencionabas, sin caer en los abusos. En los abusos porque la experimentación en seres humanos llevó a que algunos fueron utilizados como conejillos de indias y fuesen abusados. Entonces, hoy en día, lamentablemente, muchas cosas no han cambiado, ¿verdad? Todavía existen poblaciones no vulnerables. Vamos a aclarar, existen poblaciones vulneradas, o sea, que viven ya vulneradas. Entonces, no vengamos con el tema de la vulnerabilidad como algo potencial. Existen poblaciones ya vulneradas y por ende, la cuestión que nos toca es ver cómo protegerlas en el marco de un mundo totalmente desigual, en el marco de un mundo donde hace falta equidad. Entonces, vamos a empezar diciendo, ¿no?, a todos acá, que para qué sirve la ética y la bioética. Sirve para traer prudencia a la mesa. Sirve para, mediante mecanismos y metodologías que nacen en la filosofía, busca traer imparcialidad en los análisis de valores, donde todos los seres humanos de alguna forma traemos impregnados, no de fábrica, lo hemos aprendido con nuestra cultura, cierta forma de ver la vida y ciertas formas de entender la vida buena. Efectivamente, es el bien hacer. Exactamente. El bien hacer, y en el caso de la bioética y la parte de la bioética de la investigación, si bien es cierto, como tú aclaraste muy bien, de que es bien aplicada, que es como debe ser, trae los mejores resultados, y nosotros, por ejemplo, esta generación, nos hemos visto beneficiado altamente, y un ejemplo clarísimo son las vacunas. Sin embargo, no podemos dejar de traer a la memoria el hecho de que la bioética de por sí, hay unos casos emblemáticos desde el punto de vista de la investigación que son unos elementos que para lo que lo hemos estudiado y lo conocemos no podemos ignorar, y justamente es ahí donde viene el campo de aplicación, donde la ética, de la garantía de los derechos, del respeto por la vida, por la persona, por la dignidad, de las buenas prácticas, tanto en la parte, por ejemplo, médica, clínica, asistencial, como en la parte investigativa, y el asunto de los derechos que muy claramente lo dijiste, son vulnerados. Entonces, esa población que fue afectada, hoy la conocemos por la historia, con una intención investigativa, realmente fue desproporcionada la intención donde
derechos no fueron garantizados y ya hoy, afortunadamente, a propósito de esas experiencias históricas, que son las que nos dan las lecciones y las enseñanzas, el justo posicionamiento de la bioética se va ganando a través de los años y con este tipo de experiencias, pero es importante tenerlo presente y aplicarlo de hoy en adelante de la misma manera. Exacto. Y ciertamente la bioética no es para nada, no está circunscrita para nada solamente el campo de la ética y la investigación. Si empezamos por el origen, la ética tiene que ver con la toma de decisiones prudentes, toma de decisión que todos tenemos que hacer prácticamente día a día, ¿no? Desde que nos levantamos. Entonces, la bioética, más que decir para qué sirve, como si fuese eh, una cosa, como algo utilitario, como un servicio, más que eso es constatar que la ética y por ende la bioética es una necesidad, ¿no? Hacer bioética es una necesidad. Y como todos saben, que dentro del círculo de estudiosos de la bioética leemos bastante en Latinoamérica a Diego Gracia. Y Diego Gracia es un profesor español que ha trabajado mucho el tema de la ética deliberativa, de la ética y la deliberación. Y una de las enseñanzas del doctor Diego Gracia es que todos deliberamos, los seres humanos, ¿no? Y él recoge toda la historia de la filosofía, la historia de la medicina, para constatar que los seres humanos estamos deliberando con nosotros mismos, ¿no? Cada vez que tenemos una decisión que debemos elegir entre opciones y estamos considerando lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto de hacer eso, y solamente póngase usted a pensar hoy mismo si usted pensó en algo que debía o no debía hacer. Y si no fue hoy, fue quizás en el día de ayer, pero no más, ¿no? Entonces, piense si usted ha tenido ese diálogo con usted mismo, con su conciencia moral, y ha estado pensando sobre si debe o no aceptar o rechazar algo. Y ahí viene la disyuntiva entre lo posible y lo correcto. Exacto. Si es posible versus lo correcto, ¿no? Porque posibilidades probablemente haya muchas. E incluso esa deliberación que tenemos que hacer a veces en fracciones de segundo, en fracciones de minuto, lo que hace es procesar lo que hemos vivido y cultivado y lo que somos hoy, si nos toca deliberar en este momento a propósito de toda la experiencia anterior, porque bien decía, son hábitos, son situaciones que repetimos muchas veces, que agregan valor a nuestra vida, que se convierte en hábito, como tiene valor, son costumbres. Y no necesariamente hay buenas y malas, sencillamente son costumbres que se asocian hasta un elemento social, étnico, y hay un sinnúmero de cosas, por eso es universal. La ética, la bioética es universal, e incluso la sensibilidad para entenderla, para asimilarla y para respetar las diferencias es un elemento fundamental para poder ejercer y para poder actuar de una manera ética de nosotros mismos. Cuando queremos hacer juicios de valores, cuando queremos imponer posiciones, cuando presumimos que tenemos la única verdad. Y todo eso son elementos que nos alejan de la sabia prudencia, que no son tendentes al punto medio. Y la misma tolerancia de disentimientos, de ideas o de valores distintos, es todo un capítulo que también podríamos analizarlo desde el punto de vista ético, moral y en algunas ocasiones en el campo de la bioética propiamente. Escuchándote, Dafne, me trasladé a las aulas con el profesor Suazo, hablándonos, ¿no?, de la segunda naturaleza, la primera y la segunda naturaleza griega. Esa primera naturaleza como salimos al mundo, ¿no? Así, desnudos, pero también con todos los impulsos animales,
humanos a flor de piel. Y a la vez esa segunda naturaleza que es la que se forma, ¿no? Cuando se forma el carácter y que justamente se define en las experiencias, en el tipo de experiencias tempranas que vamos tomando al inicio de la vida, justamente en el seno de la familia, entiéndase familia con aquellos, ¿no? Que están más próximos y nos están transmitiendo valores. Y los valores se van transmitiendo con las acciones de cada día. Son formas muy sencillas con las que vamos transmitiendo el valor de compartir, el valor de colaborar con otros, el valor de decir la verdad, entre otros. Y justamente en esas experiencias tempranas se va formando ya ese carácter que llega a ser esa segunda naturaleza que es moral, que ya hemos asumido que es lo bueno, que es lo malo a partir de lo que vivimos antes, a partir de lo que vimos a otros y lo vamos aprendiendo luego de los pares y de lo que vemos en todo el sistema educativo y en la sociedad. Entonces, la cuestión, Dafne, es que no nos enseñan, nadie nos dice, mira, esto es deliberar, esto es como se forman los juicios, esto no nos enseñan. Y metodológicamente, ¿no? Lo vivimos haciendo por instinto natural y porque tenemos que, porque sí, pero incluso a cultivar ese proceso tan natural, tan consustancial al ser humano, casi nunca nos enseñan. Ciertamente, la vida misma nos va enseñando. Por eso también recuerdo al profesor Suazo cuando nos decía, ¿qué dice la bioética? Dice, la bioética no dice nada, eso lo dice usted. Exacto. Porque es el discernimiento, la aplicación en base a una serie de elementos de lo que pudiera estarse analizando. Y también, ¿sabes qué otro aspecto, Julio, me gustaría conversar contigo de la aplicación de la bioética, tanto en la parte investigativa como en los temas sociales y hasta, diría yo, de políticas públicas y antropológicamente visto, que no con mucha frecuencia lo abordamos desde el punto de vista de bioética, y es todo lo relacionado con la naturaleza. Por ejemplo, el maltrato de los animales, la forma en que una sociedad se conduce con los animales de cualquiera de las razas, el cuidado de los ríos, que tuvimos un programa muy interesante hace un tiempo, que era la visión precisamente de Firshart de ese equilibrio de la naturaleza en beneficio del hombre, porque era lo que de una u otra forma garantizaría su permanencia. Sin embargo, el saber los dueños y señores, esto se me ocurre decirlo a mí de esta forma, el saber los dueños y señores de poder administrar y dominar la naturaleza nos ha llevado por no tener una cultura precisamente de valores o por no habernos detenido a hacer ese análisis para concienciarnos de la importancia del ejercicio de la prudencia en lo que hoy tenemos, que mañana nos puede hacer falta, en por qué no solo el ser humano amerita un respeto, y todos estos elementos que no son necesariamente la bioética clínica asistencial o la bioética del punto de vista de la investigación en seres humanos, hasta la misma participación de otras especies en investigación es un elemento dentro del campo de la bioética. ¿Qué opinión te merece este espectro tan amplio que se me ha ocurrido traer a la conversación? Porque ahí tú eres un experto en todos ellos, de una u otra forma. No, realmente es tan amplio el tema, el mundo de la bioética, porque justamente acá no hay expertos literalmente, ¿no? Hay personas que tienen, digamos, algún amor o pasión sobre temas que respectan a la vida y hay quienes han llevado una vida dedicada a la enseñanza de las biologías, ¿no? En las aulas, y hay quienes de forma natural aman la vida, aman los animales, aman los seres vivos. La respetan. La respetan
la valoran en una dimensión que no tiene que ver con estudios académicos en absoluto tiene que ver con esta dimensión. Yo diría que más con un cierto nivel de sensibilidad. Exacto. Y hoy en día a todo con el deseo, ¿no?, de la vida epistémica, no humana, ese amor al estudio y a las ciencias, se le ha puesto nombre a todo. Y esa biofilia, ese amor a los seres vivos, a los animales, ¿no?, a todo el ser viviente, también está plasmado en la bioética. O sea, casi que no tiene sentido preguntar para qué sirve la bioética. Es importante hacernos la pregunta porque nos hace pensar a la vez. Ahora, cuando llegamos a tocar los temas, es muy obvio que la bioética claramente toca las dimensiones básicas de la vida planetaria, de todo lo que está en el planeta. Y decimos en el planeta, pero no sabemos más allá, ¿no? Es lo que la vida planetaria, ¿no? O sea que hoy... Cuando no fuera cósmica. Exacto, o sea que la preocupación es acerca de la vida per se. Y es muy importante esta profundidad de tocar la bioética más allá de la salud, más allá de la investigación, como que son los mundos, micromundos, que ya son grandes en sí. La salud pública, las vacunas, el COVID, todo eso lo contempla la bioética, pero su dimensión originaria es mucho más allá que la suma de todas ellas. Así es. Y sabes que, Julio, también ahora oyéndote conversar en este sentido, y lo hemos tocado en otros momentos de los jueves bioéticos, pero yo creo que es oportuno a propósito de que siempre cae bien que los refresquemos, dos aspectos para que me converses en ese sentido. Y hemos reconocido, pero tú en tu experiencia académica y didáctica y de investigación, yo te diría en este caso más como psicólogo, es hora ya de que se revisen los programas de formación escolar, académica, porque precisamente debemos dar los pasos necesarios para esa concienciación desde niños, en crear, en fortalecer, cultivar esos hábitos saludables con uno mismo, por ejemplo, la alimentación, que es todo un capítulo, de respeto por la naturaleza. Y son elementos que, como te decía, hemos tocado en algún otro momento, el que no se contemplan o no han sido contemplados en la generalidad de los currículos, de los programas académicos, por ejemplo, de los preescolares, de la educación escolar primaria, secundaria, ni decir, y lo de la parte de educación superior es todo un capítulo, pero partiendo del déficit o la gran oportunidad que reconocemos en esa población que se va formando. Creo que hay tema más que suficiente. En ese sentido, ¿cómo tú valoras ese aspecto y cuán diferente pudiera ser en base a las experiencias que sé que tú conoces de otros países y donde se ha incluido ese elemento en la formación desde la primera infancia? Transforma las sociedades, ¿verdad? Sí, yo entiendo, Daphne, que esa sería una de las grandes áreas de trabajo de una Comisión Nacional de Bioética, ¿no?, de un Consejo Nacional en Bioética. Obvio, ligado al Sistema Nacional de Educación. Tanto, veámoslo de forma integral, de educación en sí y de educación superior también. Porque hay que formar también a docentes, a los profesores con una nueva visión de la vida, respecto a la vida, de conocimiento bioético. Entonces, estos programas serían esenciales, ¿no? Y esta agenda, macroagenda de nación, debería incluir la bioética como un tema central, como un tema de preocupación y de agenda nacional. O sea, esta dimensión que tú estás elaborando
de trabajo educativo en los primeros niveles, como tú has dicho, es importante ver la experiencia en otros países y obviamente que nuestros profesores y asesores en materia de educación conocen muy bien experiencia en los distintos países donde las transformaciones se dan justamente en la educación, se dan en cambios en el sistema educativo desde la primera infancia. Es bueno notar que en Dominicana han insistido ya avances, ¿no?, de trabajar con la primera infancia y eso es loable, eso es importante. La cuestión es revisar los programas, en qué medida se está trabajando también a todos los niveles las consideraciones bioéticas, tanto del accionar como a nivel de programático. Entonces, yo creo que esto es una línea de trabajo muy promisoria para la Comisión Nacional de Bioética y para todos los entendidos en la materia, poder priorizar la educación en bioética en esos niveles. Excelente. Ojalá que la sensibilidad de las autoridades y de todas las personas que pueden incidir esté a flor de piel para que, independientemente de que no nos estén escuchando, aflore a su conciencia y tengan la iniciativa de ir tocando estos aspectos. Yo reconozco que en educación, igual que en salud, la mayoría de las políticas públicas casi nadie les gusta tomarla, mucho menos en situaciones de crisis como estamos ahora a propósito de la pandemia, porque los resultados son a mediano plazo, en el mejor de los casos son a mediano plazo. Y el inmediatismo y el afán de exhibir cosas positivas a veces no desborda, que también es un elemento, si no ético, moral, que pudiéramos revisar también en nuestro proceder como individuo, como persona y como ente de la sociedad a la que correspondemos. Y en ese aspecto, Julio, para ya debemos ir cerrando, pero me interesa, estoy muy contenta porque hemos sabido que se va a aperturar la maestría de bioética en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y eso es una muy buena noticia a propósito de la educación superior que justamente estábamos, porque necesitamos, yo creo que nuestro país necesita profesionales especializados, altamente capacitados en el aspecto de bioética para tanto la bioética general como la bioética clínica y de investigación. Es una buena noticia. Así que cuéntanos un poquito de eso porque hasta he tenido preguntas en ese sentido. ¿Cuándo está supuesto a iniciar próximamente? Bueno, primero comentar algo muy brevemente que tú hiciste alusión también a esta dinámica que existe muy común de no acoger los temas bioéticos justamente por la forma de vida que llevamos, ¿no? El inmediatismo, ¿no? Y a veces esto se ve como algo de 20, 30 años o de jamás. Y esto es preocupante porque justamente para eso existen gente que se dedica a estos temas, ¿no? A la bioética, a la ética. ¿Por qué no integrarlos en las instituciones públicas? ¿Por qué no crear un departamento de bioética dentro del Ministerio de Salud? No estoy hablando del Consejo Nacional de Bioética de Salud, que tiene sus funciones bien definidas, pero son funciones en el marco de una resolución que le atañe funciones en temas de consejo, más bien de asesoría. Ahora, el trabajo del día a día, del diseño de protocolos, del seguimiento de cosas, también merece que no es solamente un consejo, que es también un departamento, una unidad que hace cosas, que ejecuta cosas, que sigue programas, primero, que desarrolla el POA, el Plan Operativo Anual en ese año y que lo ejecuta con un presupuesto. Eso lo puede hacer salud, lo puede hacer educación, lo puede hacer minería
lo pueden hacer todos. Todas las instituciones, y se me ocurre, discúlpame Julio que te interrumpa, se me ocurre que incluso esa planificación estratégica, que es ya hoy un tema y prácticamente un requisito de todas las instituciones, perfectamente puede ser manipulable con intereses específicos y no necesariamente responder a la misión de la institución. Y ahí hay un conflicto ético. Exacto. A propósito, que se han creado, alguien dirá, pero ya existen las comisiones de ética, en la CEP, de ética pública en instituciones. No, de nuevo, son comisiones que tienen unas funciones definidas, ¿no? Y tienen un programa y todo que va en el lado administrativo. Y hay que reconocer, discúlpame, yo reconozco porque de hecho soy egresada de la escuela de la DIGEI, de la Escuela de Ética Pública, y profesores nuestros también trabajaron arduamente. Eso para mí como ciudadana dominicana y siendo egresada de la escuela como especialista de ética pública es un motivo de orgullo. Ciertamente yo me siento altamente honrada de haber tenido esa oportunidad y cada vez que tengo ocasión lo digo con toda la sonrisa porque me satisface grandemente, independientemente de todas las áreas que tenemos que mejorar en ese sentido. Pero es una iniciativa que hay que reconocer muy positiva. Disculpa. Muchas iniciativas positivas y de nuevo, es un buen ejemplo a tomar, ¿no? El entender que hay que dedicar tiempo, espacio para desarrollarlas. Y que también hay, digámoslo así, gente que operativamente lleva a cabo funciones, ¿no? Y a veces las comisiones se entienden como el carácter voluntario, el carácter de que no es mi puesto de trabajo principal. Y a eso nos estamos refiriendo justamente. Y eso lo enlazamos con la maestría de bioética. Porque justamente, ¿cuál es la función? ¿Para qué estudiar bioética? ¿Para qué sirve la bioética? Bueno, en este aspecto académico, la bioética tendría salidas profesionales también en ámbitos laborales. Y por eso existe la maestría en bioética que ahora está aperturando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y usted puede llamar a los números 809-535-8273 y puede también acercarse a la plataforma de Comisión Nacional de Bioética o a éticos.do para ubicar información sobre la maestría de bioética que tiene como misión, ¿no?, capacitar personas para que puedan finalmente tener y aprender todas estas herramientas, metodologías, teorías, ¿no?, que hacen de la bioética una disciplina. Entonces, hoy se estudia bioética como una disciplina. Área especializada. Y vamos a decirlo, ¿no? Interdisciplina, es interdisciplinaria. Por eso pueden estar personas como yo, que soy psicólogo, con orientación clínica, sin embargo, Dafne, que es médico, hay filósofos, hay agrónomos, personas que prioritariamente se dedican también al derecho, sí, ¿no? Son curas, no importa, aquí hay cabida absolutamente para todo, porque la bioética predica la pluralidad y ahí es donde confluyen todas estas visiones en un ámbito académico, Así que a todos los interesados en estos temas y aprender más, le pedimos, le sugerimos que revisen este pensum de la maestría de bioética, que busquen información y entender que esto es totalmente virtual, lo que va a ocurrir de entrada como inicio en la maestría de bioética en la UAS. Qué bueno, pues le auguramos muchísimo éxito, sabemos que sí, y nosotros como Comisión Nacional de Bioética exhortamos a las personas que nos escuchan, a los profesionales, que se motiven, que se acerquen a buscar la información, porque nuestro país necesita muchos bioeticistas de alma y corazón para el ejercicio interdisciplinario, transdisciplinario en nuestra conducta
personal, doméstica, como ente social, y es algo que realmente corona de una u otra forma, se me ocurre decir, todo el aprendizaje, no necesariamente de una competencia específica, sino como ser humano. Como ser humano y tenemos todo el campo de la vida misma para ejercerlo, para difundirlo, para hacer de eso una costumbre de una buena vida. Como dice el profesor Villarman, la vida buena, que es a la que debemos propender cada día más, sobre todo después de esta experiencia. Para mí ha sido toda una experiencia aleccionadora en todos los aspectos de esta pandemia. Pues muchísimas gracias, profesor Julio, de la Comisión Nacional de Bioética. Estamos altamente agradecidos por su presencia y le agradecemos este diálogo así, este coloquio entre amigos. Profesor, pero amigo también. Así que a todos los que nos escuchan, le damos las gracias por compartir con nosotros este momento de diálogo bioético en los aspectos de para qué sirve la bioética y la ética misma. Con el profesor Julio Canario estuvimos compartiendo hoy. Muy buenas noches. Buenas noches, Dafne. Hasta luego.